comentario, por lo menos, porque me ha gustado que también en alguna mesa redonda se ha ido como resumiendo lo que se decía. Yo no sé si explícitamente se ha dicho eso, pero yo lo que he sacado en limpio después de oír bueno, muchas cosas, pero entre ellas cosas que me han gustado. Una, que no solo hay que preocuparse del cómo. Ha salido que aquí varias agencias de las que hemos hablado nos hemos preocupado o estamos preocupadas del cómo conseguir mayor independencia, cambiando la normativa que regula de modo que se separen los poderes, que quien tiene que evaluar no sea influenciado para que quien manda no. Y bueno, estamos preocupados de cómo conseguirlo, la independencia. Pero yo creo que lo que, incluso una vez que ya lo consigamos, no serviría de nada si no nos preocupamos de para qué queremos esa independencia. Y ese para qué lo tiene que tener muy claro las agencias. Bueno, no sé si sirve, Pau, pero yo es un poco con lo que me he quedado de resumen. Y dicho esto, pues sí, aparte de agradecer a los ponentes que estaban conmigo, sí quería ver si hay alguna pregunta, alguna cuestión, porque estamos como, digamos, on time. Tiene un momento, tiene la palabra para explicar esto. Bueno, a mí me ha gustado en la primera intervención que Jean Miquel decía que como él ya es catedrático emérito se puede permitir... Y responsabilidad. Yo, como sé que no voy a llegar porque también digo todo lo que pienso, pues yo va a ser una excepción, porque al final la universidad es que es el órgano muy poco independiente. Pongo el ejemplo. Si eres, no impertinente, si eres poco amiga de callar, el director de departamento va a impedir que puedas hacer, por ejemplo, de profesor asociado, el decano va a impedir que esa optativa en la que tienes tu perfil puedas estar, luego a las promociones pues se está viendo como si apoyas unos equipos u otros vas subiendo, y todo esto no me lo invento, que es que creo que todos sabéis de qué estoy hablando, y aparte no pongo ni el presuntamente porque todo lo que he dicho lo puedo demostrar. Y si voy a las agencias, pues hay veces que pasa un poco lo mismo, y lo veo a tres niveles. Primero, a nivel de personas. Como evaluadora, no puedo decir que me he visto influenciada porque eso sí que sería mentir. Porque nadie me ha dicho lo que tenía que hacer. Si bien hay una percepción de que no todas las universidades son iguales, y es una percepción, por eso digo que no lo puedo demostrar, y que no todas las titulaciones son iguales. Porque hay ciertas titulaciones que tienen un prestigio que se le presupone, pero oye, tienen que llenar las memorias como toca. No porque tienen mucho nivel, a nivel, por ejemplo, un hospital de prestigio a nivel mundial, sí, bueno, pero a los médicos los tienes que formar y tienes que escribir eso en un papel. Y por tanto aquí sí que se percibe una diferencia. Y luego, en las personas que formamos parte de los órganos, y pongo un ejemplo. Ahora en el Consejo Asesor Vasco yo no me veo con ninguna influencia porque realmente quien aprobó mi nombramiento fue el Consejo de Gobierno. De hecho, sois muchos y solo 2 personas me conocían, los otros vieron el currículum y yo me enteré a posteriori, por tanto ni tuve capacidad de influencia ni ahora le tengo que rendir explicaciones a nadie. Pero en cambio, el año que estuve en el Consejo Asesor de ANECA, yo allí tenía un conflicto de intereses muy grande, porque a mí me eligieron entre 80 estudiantes del CUNE. Por tanto, si yo iba en representación suya, ¿cómo no les voy a tener que explicar lo que yo hago allí? ¿Cómo no voy a tener que rendir cuentas? Y si me piden documentación, ¿qué hago? Porque yo he firmado un documento de confidencialidad. ¿Me juego mi imagen personal o me juego mi desprestigio como representante porque no cumplo? Por tanto, aquí sí hay una falta de independencia. Luego, a nivel de evaluaciones, las comisiones sí tienen independencia, pero ya he dicho esta sensibilidad de que no todo es lo mismo. Pero ¿qué independencia tiene la agencia si al final el informe no es vinculante? Es que no hay que engañarnos. O sea, si al final unos rectores y un gobierno pueden decir que una titulación, que unos expertos hemos dicho que no toca, pero ellos pasan por delante y dicen, sí toca, porque a mí me interesan los votos o porque es una reivindicación histórica.
Es más, es que hay gobiernos y hay rectores que han afirmado que se va a impartir una titulación en su universidad, además problemática, antes de ser evaluada. ¿Pero qué está pasando aquí? O sea, entonces, o nos lo creemos o no, ¿no? Y la tercera es a nivel de agencias. Y el profesor Moreso ha hablado de que había principalmente dos problemas con el criterio de independencia en las evaluaciones de ENCU. Uno era la participación de estudiantes y la otra esta acreditación de profesorado. Pero es que en el informe de ENCUA de 2007 no habla de este. Habla de que se ha detectado una alta influencia del gobierno y de los rectores. Citado textualmente, porque aparte lo puse en el informe que hicimos para el Parlamento de Cataluña cuando se estaba discutiendo la ley. Y en 2012, solo dos criterios en ACU no tienen la excelencia, y uno es la independencia. Y vuelve a citar, porque hay vulnerabilidad por presiones externas. Y por si no queda, porque es un poco ambiguo, pongo el ejemplo que le pone ENCUA al informe de ANECA. ANECA es potencialmente vulnerable por la influencia del Ministerio en la toma de decisiones, formando parte del patronato. O sea, independientes no somos. Nos lo ha dicho ANECA, hay evidencia, y aparte es que, bueno, o sea, que se han puesto dos ejemplos de intromisiones que no deberían, pero es que hay muchas. Yo creo que es un tema que deberíamos reflexionarlo de verdad, porque me creo la calidad, si no, no estaría aquí con todo el trabajo, y imagino que todos ustedes tampoco, pero si luego permitimos a ciertos elementos, que por suerte no es la mayoría, pero a ciertas personas les permitimos algunas cosas, pues todo lo que hablamos hoy se queda en papel mojado. Pues ahora habéis entendido por qué no. No sé si... Yo, explicar esto solamente de la gente. Yo, un comentario. Por eso había dicho que la independencia hay que... no solo es cómo conseguirlo, sino para qué. Y la primera batalla en la independencia, cuando a alguien le toca juzgar, lo digo desde el desconocimiento del derecho, pero sí con el sentido común en la mano, la primera conquista de quien tiene que juzgar es independizarse de sus pasiones, porque si no, la sentencia será injusta. Eso no sé si está en algún código, pero es sentido común. Sí. Y esa batalla la tenemos todos, sí. Todos, sí. Cuando nos toca juzgar. A medida que ibas avanzando en lo de decir que si en la universidad resultó molesto, tal y cual, quien tiene que tomar decisiones en ese caso y juzgar, tiene que ser independiente de su pasión y valorar lo que es bueno para la institución. Y aunque una persona sea molesta, si la valoración sale de que molesta en cuanto a su dinamismo, que la aportación, el resultado comparado con otras posibilidades es el más positivo, pues su obligación es juzgar en ese sentido. Es decir, no todo se arregla con leyes, sino que el comienzo del arreglo está en la mejora continua, avanzar cada día en cada campo hacia lo mejor, entiendo yo, y luego en la conducta, o sea, el buscar para qué quiere la independencia. No, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, y después tal vez pueden seguir el director general Francisco Javier hablándonos también de Aristóteles, que a mí también me gusta mucho, y seguimos con esto. Y es verdad que la independencia comporta librarse de las pasiones, abandonar los sesgos, ¿no?, que nublan nuestra visión correcta de las cosas. Esto está, digamos, encaja con Aristóteles claramente, y alcanzar una posición sofrosine o fronesis, ¿no?, sabiduría práctica con esto. Pero, Gemma, no, por ponerlo en contexto, a ver, lo que has dicho podría ser interpretado como que ENCUA detectó con las personas que entrevistó que había habido algunas presiones de este tipo en la agencia. No, ENCUA en 2000, no. Te digo, no, léelo en el contexto. ENCUA quiere decir en 2007 y en 2013 que dado que en el Consejo de Dirección está el director general, y dado que en el Consejo de Dirección están todos los rectores, y ahora me refiero a esto, y dado que el consejero nombra a los presidentes de la Comisión de Lectores
y de la Comisión de Investigación, que yo he explicado todo, por esto es vulnerable. Esto es claro, es decir, si tú no lees esos pasajes, sino el contexto en lo que dice, es claro que se refiere a la falta de independencia organizacional. Por eso hemos propuesto, y la agencia desde mucho tiempo, de antes de nosotros, proponía la reforma de la ley para introducir estos elementos y salvar esta dificultad. Esto lo pensamos mucho, porque el primer proyecto de ley, cuando era presidente, el anterior presidente, Ximo Prats, ponía solo algunos rectores. Hemos valorado esto, y aquí otra vez está lo de la confianza institucional. En un sistema universitario de 12 universidades que todavía cabe poner a todos los rectores en el Consejo, porque claro, en el español es imposible, ¿no? En ANECAS están todos los rectores, pues ya se acabó todo, pero que todavía cabe, lo valoramos bastante, hablamos mucho de esto, y llegamos a la conclusión que es mejor para que se sienten involucrados y para generar un clima de confianza institucional que estén en el Consejo de Dirección que su ausencia. Y esto lo pensamos mucho, es controvertido y puede ser que ENCUA nos vuelva a decir que es vulnerable a demasiada presencia de los rectores, pero pensábamos que esto se contrarresta de otros modos. La verdad que yo, como he estado como rector y ahora como presidente, o sea, llevo como, no sé, 14 años, no, 14 no, 10 años en las reuniones estas. Yo no he visto ahí, en las reuniones, que el Consejo de Dirección se convierta, digamos, en rehén de los rectores. No, he visto que siempre hay deliberación, y esto es bueno, y que sirve para que los rectores se hagan cómplices, he dicho antes, de la política de calidad y de evaluación también, cómplices. Pero lo que quería señalar, y esto es, puedes creerme, Gemma, si no repaso, puedes creerme, la ENCUA dice esto solamente referida a la estructura organizacional. No hay ningún elemento. Por eso usa vulnerable. Pues si no diría, ha sido, usa vulnerable por eso. ¿Es vulnerable cómo? Por la fragilidad, en este caso no del bien, sino de la institución, digamos, organizacionalmente. Gracias. Antonio, sí, yo hago una pregunta, pero viene bien el comentario que ha hecho Gemma, porque así empiezo con su pie, para ir hacia otro lado. Vamos a ver. Porque esta mañana está siendo muy jurídica. La ley, como la justicia, es lo que es, para lo bueno y para lo malo, llega hasta donde llega. Entonces, precisemos alguna cosa. Efectivamente, tú puedes tener la mejor ley del mundo y que haya vulneraciones en el funcionamiento de una agencia. Y puedes tener una ley que no sea tan perfecta y que te digan en un informe que como no es tan perfecta, corres el riesgo de que haya una vulneración de dependencia, aunque luego en la realidad no se produzca. Y otra misma institución con la ley mejor del mundo puede tener vulneraciones a nivel fáctico. Esto es así. Para lo bueno y para lo malo, efectivamente, en el caso, porque tampoco hay que decir las cosas. Normalmente los informes de las agencias, ahora ya no estamos hablando en el supuesto de una actuación de una agencia que termina en una resolución, en una decisión, sino aquí normalmente las agencias hacemos informes de acreditación que forman parte de un procedimiento que resuelven otros. En el caso del Consejo de Universidades, el informe es preceptivo, es determinante, efectivamente no es vinculante, pero bueno, esos son los límites del derecho también. Si el órgano que resuelve se aparta de un informe con todos los criterios de ENCUA, de una agencia seria, organismo público, tendrá que motivarlo muy bien, porque si no puede también llevarse a los tribunales. Es que, quiero decir, esos son los límites. Dicho esto, lo que dice Gemma plantea también cuestiones interesantes. Sí. Es ahora iba yo a la pregunta. Aquí una era para José Juan y otra para José Juan. Discrepo un poco en el ejemplo del magistrado del Supremo. Porque ahora hay un pequeñísimo detalle. El magistrado federal americano es vitalicio. Sí. Entonces, claro, Eisenhower lo nombra, pero Eisenhower está al máximo 8 años, no me acuerdo, estuvo 4 8 y luego se va. Y se lo deja al otro. Pero el otro, o sea, esa es la mayor independencia que cabe, es que nadie le puede quitar. Ese sí que es independiente de unos y de otros. Directores y presidentes, si no me equivoco, somos removibles. No somos vitalicios y nos pueden echar. Esa es un poco la diferencia. Pero dicho esto, yo creo que plantea un tema, yo creo que aquí la clave es el tema de la confianza institucional. Con disposiciones mejores o peores, lo que importa es que haya respeto entre universidades, agencias y gobiernos. Este es el tema, es un poco lo que ha dicho el director general de la Universidad del Gobierno Vasco. Yo creo que esta es la clave. Ahora bien, mi pregunta es, dicho esto, por tanto, que me parece una aportación muy buena, la palabra de confianza institucional,
Hay otro tema que plantea ENCO a nivel de directrices, que es esta especie de independencia. Al mismo tiempo tenemos que tener en consideración, tomar en consideración los stakeholders. Los gobiernos son stakeholders, universidades son stakeholders. Por ejemplo, los miembros que tiene que haber en consejos de dirección, consejos rectores. Los sindicatos son stakeholders, tienen que estar sindicatos de profesores. El miembro que está en un consejo rector es una alumna independiente, está ella como experta, independiente con su juicio, con su sano juicio, o está representando a un colectivo y por tanto ya la confidencialidad se la puede potencialmente saltar y mostrar la documentación que sale del consejo. Es decir, aquí los límites y la concreción de lo que es el papel del stakeholder y cómo lo tienes en cuenta en función de las agencias, a mí lo tengo todavía que no entiendo. Por ejemplo, a la hora de diseñar los procedimientos y protocolos, ¿hasta dónde cuentas con el gobierno autonómico? ¿Hasta cuándo cuentas con las universidades a la hora de diseñar protocolos que luego vas a aplicarles en evaluación? Vale, de acuerdo. Que los protocolos no los apruebe el Consejo Rector. Eso lo ha hecho también la PUA, lo ha cambiado de un modo muy difícil en la delegación de competencias, porque la ley le asignaba al Consejo Rector nuestro a aprobar los protocolos. Se ha autoinmolado en este aspecto y ha delegado sus competencias en una comisión. Pero en diseño lo tienes que contar con ellos. En tantas otras actividades de la agencia, los stakeholders son muy importantes, pero los stakeholders son los mismos, sois vosotros, son las universidades, no son otros. Vale, están también los empresarios, los sindicatos. Si también tiene que haber independencia respecto de ellos, ¿cómo cuentas con ellos y con su rector? Esta es un poco la pregunta, el tema de los stakeholders y la independencia. Bueno, la otra pregunta es que ya es un poco más, era sobre la politique d'ici, la independencia y también la armonización entre las políticas de evaluación y las regiones. Pero bueno, esto comprendo que por falta de tiempo, si no podemos hablar... Un poco complicado. Sí, por eso. Porque no hay la misma figura en todos Por los eso, sitios. y esto lo podemos hablar en la comida. En ciertas universidades hay fusión de todas las universidades. En Aquitania es imposible. Hay una fusión parcial sobre el sitio de Burdeos de 3 de las 4 universidades, pero después en un sistema confederal de organización. Entonces, y cada territorio en Aquitania, hay al norte, un espacio bastante vacío, con árboles, pero no universitarios, y al sur, a lo largo de los Pirineos. En Marsella es diferente, entonces cambian todas las... Bueno, el sitio no es la misma. Cuando yo estaba presidente de rector en la Universidad de Pau, había el sitio de Pau, el sitio de la Costa Vasca, el sitio de Montmartre. Pero visto del ministerio, había un sitio que es Aquitania. Porque son la visión uniforme. Igualdad se traduce uniformidad. Para mí es la peor de las cosas para la diversidad de la realidad. Una cosa, si acaso, sobre los stakeholders, que es importante. Bueno, no, hombre, antes yo lo de la Corte Suprema, claro que la independencia está garantizada porque son vitalicios los cargos, claro que sí. La Corte Suprema decía que no siempre que lo nombra el presidente es incompatible, porque hay otras cosas que se pueden construir para equilibrar eso. Por ejemplo, en España, perdonad este inciso que será 20 segundos, en España algunas veces se ha discutido así. Por ejemplo, yo he escuchado, claro, no es jurista, pero he escuchado a Albiach decir claramente en televisión que en España no hay independencia ni separación de poderes porque los jueces son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, que está, digamos, obviamente mediatizado por los partidos políticos. Bueno, hombre, esto no es la independencia de los jueces, esto directamente es ignorancia, lo puede decir Albiach muy fuertemente, porque entonces ya me dirás en Estados Unidos que los nombra el presidente. No lo sabe seguramente Albiach, porque yo no lo diría, no lo sabe, porque claro, no es que los nombre el Consejo de la Magistratura, es que los nombra el presidente, que es el presidente y del Ejecutivo. Bueno, esto solo quería decir. No, los stakeholders, esto es muy importante, no sé. En realidad, yo creo que idealmente en el Consejo Rector o Consejo de Gobierno, las personas, una vez nombradas, deben formar parte de él para tratar de mejorar el sistema universitario, la calidad, y teniendo esto solamente en cuenta. Creo que este es el ideal. ¿Cómo esto se hace compatible con el hecho que uno es rector, entonces un stakeholder realmente, e incluso otros, el estudiante que algunas veces elegido o al menos sugerido o al menos
propuesto por con Consejo de Estudiantes o la organización de estudiantes que sea. Bueno, aquí hay una tensión que también se discute mucho y que solo la confianza, ¿no?, institucional puede arreglar. Se discute mucho en la democracia en general. Bueno, el mandato de los parlamentarios, fíjate, en el órgano máximo, ¿no?, legislativo de los parlamentarios es representativo, pero siempre surge otra vez la discusión de en qué medida la vieja idea del mandato imperativo se equilibra con esto. Porque en qué medida el diputado es igual de Guipúzcoa no está, digamos, determinado a defender en mayor medida los intereses de los guipuzcoanos en una cosa concreta. Es un equilibrio, es decir, está en el corazón de la idea, yo creo, de representación moderna. En el corazón está buscar este equilibrio. Me parece, no sé cómo me parece. ¿Tienes un modelo ideal de agencia? ¿Hay consejo rector? No, de lo que planteabas, vamos, yo me siento cómodo con una ley como la que tenemos ahora que permite esa separación. En la comisión asesora hay 3 personas, una de cada una de las universidades del sistema vasco. ¿Qué pintan allí? Un conocimiento más profundo, aunque la mayoría son europeos y del resto del Estado. Un conocimiento más profundo de esas universidades a las que van dirigidas gran parte de los procesos, para que cuando desde la comisión asesora se aprueba un protocolo, unos criterios, unas actuaciones, puedan decir, ojo. Lo primero, cuando se les nombré, digamos, a propuesta del Consejo de Gobierno, lo primero que les quedó bien claro es que allí no estaban representando a sus universidades. De ahí que yo diga que lo importante es que cada persona se libere de sus propias pasiones y de sus propios intereses y haya una ética de comportamiento y un conocimiento claro de cuál es su función allí, cómo puede lograr el bien común. O sea, si la persona no tiene esa calidad humana, ética, o no es debidamente instruida, que luego tiene que firmar un código de ética, pues entonces empieza un poco la perversión. Allí el estudiante en esa comisión no tiene una función de representar a un colectivo de ningún lado, tiene su función, pero todo parte de la calidad humana de las personas, del conocimiento claro de la función y eso conlleva a liberarse en algún caso no solo de sus pasiones personales, sino de sus tendencias naturales, institucionales, etcétera, para buscar ninguno estamos libres de la pasión, pero si la norma te deja avanzar cómodamente en la separación de poderes y estableces los criterios claros de lo que tiene que hacer cada persona, pues se puede caminar con bastante comodidad. Es contundente. No, muy bien, muy bien. Se ha hecho un silencio. No, Juan Andrés, muy bien. No, pero... Bueno, no sé si hay alguna cuestión o... Sí, sé que estamos un poco fuera de tiempo, muy breve. Quería saber vuestra opinión sobre, has hablado sobre todo, Josep, sobre la independencia organizacional, operacional, pero no hemos dicho nada sobre la independencia económica, financiera. ¿Qué opinión tenéis sobre ese tipo de independencia, esa variable nueva que es la independencia financiera frente a la imposición de a lo mejor una tasa, cobrar por los servicios, que también pasaríamos la dependencia a lo mejor al evaluado? Solo un matiz. Sé que estamos fuera de tiempo y no quiero... No, es muy importante y yo me quejo, por ejemplo, la agencia con la independencia económica y financiera, la agencia en el presupuesto de la Generalitat de Cataluña aparece en el presupuesto de la Dirección General de Universidades. Yo creo que esto es un gran error ya conceptual.
debería tener un capítulo distinto, aparte, y, digamos, lo que sea, un contrato programa, lo que sea. Esa primera cuestión que ya es que en ese punto sí estamos dependientes totalmente de esa situación con la Dirección General. Lo segundo que plantea es muy interesante, nosotros estamos reflexionando sobre ello, hay que buscar un equilibrio porque como la mayoría de universidades son públicas, también son financiadas por la comunidad autónoma, en la medida que pases mucho a ellos te dicen, bueno, pues es lo mismo, al final ¿quién paga esto? Siempre la administración pública. Pero yo creo que los haría más responsables y nosotros estamos por presentar el presupuesto en pocos días, en 8 o 9 días, en el Consejo de Dirección. Algunas, bueno, nosotros cobramos unas pequeñas tasas por la acreditación del profesorado, esto lo cobramos. No me recuerdo las cantidades, pero 50 euros y ahora hemos decidido que por esta razón, porque en esta situación de crisis económica parece complicado hacerlo de otro modo, cobrar también tasas, por ejemplo, os contamos que, no sé si lo contamos, pues igual, en nuestra evaluación, en nuestra acreditación, aparte de obtener ABC, que también es así, ¿no? ABC. Aparte de esto hay lo que se llaman dimensiones, que uno puede, creo que lo dije en un momento, que uno puede tener internacionalización o investigación. Bueno, pues las universidades que quieran optar a estas dimensiones deberán pagar una tasa por ello, porque esto es añadido de esta manera. O también estamos pensando en las universidades que se retrasan mucho y por lo tanto complican a la agencia su ritmo de trabajo al presentar los títulos a verificación y retrasan mucho del momento del deadline, pues que paguen un poco esto. Y hay otro elemento, de todos modos, porque tu pregunta es interesante, hay otro elemento. ¿Podríamos las agencias que en España han funcionado bien y la catalana tiene ya tradición y trabajan 40 personas, antes no sé quién decía cuántos trabajan, 40 personas trabajan en la catalana, que es una cantidad, podríamos pensar en obtener otros recursos fundamentalmente con evaluaciones a otros sistemas universitarios. Nosotros tenemos todo el mundo de Latinoamérica, que es una cosa por explorar. Esto habría que explorarlo con mayor calma, lo digo de forma muy tentativa, esto habría que hacerlo bien. Pero podríamos pensar en tener ingresos que nos darían mayor autonomía, claramente en este caso, porque sean ingresos que nosotros somos capaces de captar, e incluso en otras funciones, ¿no? Podría la agencia que tiene que atesora mucho conocimiento y que tiene un back office que ahora se dice muy potente, podría hacer algunas funciones de asesoría, podría hacer algunos estudios, podría participar en proyectos. Esto está abierto. Yo creo que esto deberíamos plantearlo porque esto daría mucha más independencia, claro, a las agencias. De hecho, a Univas en el informe por el panel de visita para ingresar en ENCUA, que luego no ratificó ENCUA, nos señalaba como un punto de mejora para la independencia económica una mayor proporción de ingresos ajenos a lo que es la subvención. Y también está previsto y está señalado para no tener la dependencia anual de poder actuar a la orden de quien te paga o quien te financia, que son los gobiernos, la existencia de contratos programa de larga duración, que te den una estabilidad en el comportamiento porque tengas garantizado no solo el presupuesto de este año, sino el del que viene, el del siguiente, el del siguiente. Bueno, pues si no hay más preguntas, un momento. Antes de iros, vamos a hacer, Antonio y yo, el acto oficial, diríamos, de clausura que consistirá, pasa aquí, siéntate, en daros las gracias. Final address.